Arrastrado. Bueno, bueno, vamos a tener una jornada más corta hoy, así que... Buenas noches. Hola, Bueno. Alexis, ya me pongo a grabar, Alexis. Ya me pongo a grabar. Genial. No, es un chiste porque la mitad de las clases, termina la clase y le mando un WhatsApp a Alexis diciéndole, me olvidé, porque cuando cierro me doy cuenta que no está grabando. Así que vamos a empezar al revés. ¿Qué pasó? Vamos a grabar. Bueno, buenas noches. Bueno, ¿saben que me di cuenta de una cosa? Esta es una parroquial, no tiene... Hoy, revolviendo papeles, me encuentro, Fernando, con un papel... A ver, ¿qué? Que habla del delirio, ¿no? El año pasado, a los chicos que se fueron, le dimos clase de economía con Palacio, Corol y Bellini. Y yo no me acuerdo dónde está Palacio, en qué texto está. Lo encontré un esquema, Sí. que obviamente no está actualizado, es una porquería que no se puede ni mirar, pero lo había con otro. Palacio. Este lo vamos a usar de los años 30, así que... Sí. Mientras voy fijando en mis archivos, capaz que lo tengo digitalizado, porque yo en el verano digitalicé bastantes cosas que el año pasado, por ejemplo, no usamos. ¿Te acordás que yo me llevé el pendrive, copié el pendrive con todos tus esquemas? Entonces tengo bastante digitalizado que solo lo tengo en mi casa. Eso cuando lo empecemos a usar, lo voy a hacer girar. Esto como que me pasó en otra vida, no sé, pero lo encontré hoy y digo, y ahí me acordé, digo, no, el año pasado les hablamos de Corol, Bellini. El año pasado, en vez de darles Rocci y Pucciarelli, que lo teníamos como bibliografía complementaria, le dimos Corol, Bellini y Rapoport. Bueno, listo. Bueno, a ver, primera cuestión que les quería manifestar, porque hoy revisando, para no agotarlos y también para que, digamos, para que el recorrido sea una secuencia progresiva más o menos lineal. Quiero decir, lineal en el sentido, siempre vamos a estar volviendo a la panorámica, pero lineal en el sentido de que estemos hablando de algo que tenga congruencia lógica, ¿no? Vamos a dejar algunas clases, lo que sería el desarrollo de la industrialización, porque el ítem que completaría, digamos, el proceso de auge del capitalismo es el de la industrialización, y que amerita como más debate, como que queda subsumido, generalmente es subyacente al desarrollo primario, y me parece que por ahí aparecen un montón de buenas preguntas, de interrogantes, ¿no? Como estuvimos planteando. Entonces, sin agregarles bibliografía, hay un texto que salió hace poco, que bueno, que yo venía leyendo y terminé, que es Historia de la Industria Nacional de Bellini. Historia de la Industria Nacional. Antes de ese trabajo había trabajos medio canónicos y lejanos, como el de Dorfman, y después el tema de la industria le interesó a algunos nacionalistas, pero no hay buenos manuales, así que el de Bellini viene a ocupar un lugar bastante importante. No se lo vamos a dar con bibliografía, pero digamos, vamos a hacer un recorte de eso, y lo vamos a tocar por ahí cuando terminemos radicalismo, cuestión de ver el panorama al final, y en los 30, como el tema de la industrialización es más central a la economía, el debate económico está planteado en la crisis del agro y la crisis pecuaria y la salida de la industrialización. Entonces me parece que por ahí va a andar. Bueno, vamos a hacer un punto, por acá hagamos un punto, y entonces vamos a charlar un poco vamos a empezar a hablar de política. Sobre todo me interesan las representaciones que ustedes tienen conformadas, para charlar desde esos lugares. 2 o 3 ítems que me parecen fundamentales, como que son los grandes problemas para desarrollar el periodo 1880
1930, si ustedes quieren, pensando en la élite. Uno dice oligarquía, uno dice conservadores, otros dicen liberales, otros dicen oligarquía conservadora, república restringida aristocrática. Entonces hay como una serie de categorías muy fuertes, muy pesadas, todas bastante negativas, ¿no? Es decir, hacen del periodo un periodo de auge, pero muy desigual, muy autoritario, muy injusto, fraudulento, etc. Y entonces, bueno, por ahí tenemos que hacer de abogados del diablo con Fer y plantear la necesidad de una perspectiva desde otra mirada. Bueno, entonces me gustaría escucharlos a ustedes en principio y preguntarles, como segunda parte, si pudieron ver algo de lo que dice Natalio Botana y Zimmerman en esa exposición ahí que hicieron en un aniversario de Roca. Si no lo pudieron ver, no importa, después lo verán en algún momento. Bueno, no, la verdad no pude verlo, todavía estoy como demasiadas cosas cruzadas y todas por la mitad. Pero... No, está bien, pero hablemos desde el sentido común, si usted quiere. Construido, obviamente tienen contenidos construidos sobre el periodo. O sea, la consulta concretamente es qué imagen tenemos de la política aristocrática del momento, o sea, de la aristocracia como actor, o todas las otras calificaciones que en definitiva terminan refiriendo al mismo grupo. Y ponele. No, bueno, a ver, claramente ya se veía venir, está bien, por ahí me salto un poco adelante, ¿no? A partir de la revolución, digamos, hay toda una serie de intentos de las élites para volver a hacerse con el poder, y lo terminan, digamos, consiguiendo de alguna manera que cuando en el 80 logran todas las élites provinciales más o menos alinearse detrás del modelo propuesto, ¿no? Obviamente hubo que negociar toda esa parte para poder terminar dándole el centralismo que se estaba buscando para el proyecto. Pero a partir, digamos, de ahí, claramente hay un manejo de los grupos de élite, de algunos grupos de élite, calculo, no de todos, pero de la situación, digamos, en base al modelo planteado agroexportador, que era de alguna manera, bueno, como ya venimos viendo, ese capitalismo deformado, qué sé yo, qué sé cuánto, pero en definitiva terminaba haciendo plata relativamente rápida y fácil, con poca inversión de capital o con una inversión de capital extranjero, encima que era lo que veíamos, ¿no? A partir de los ferrocarriles y el telégrafo y todo lo demás. Cuestión, esa oligarquía claramente impone su modelo, o sea, tenemos un país que empieza a desarrollarse, pero hay uno de los autores, no recuerdo cuál ahora, que dice que inevitablemente cuando el capitalismo empieza este tipo de procesos hay una especie de derrame que enriquece un poco a la población en general, aumentan los puestos de trabajo, aumentan los salarios, sí. Dice, pero no es un efecto duradero, es un efecto únicamente del desarrollo, el efecto del despegue del capitalismo que después termina generando justamente la acumulación en relativamente pocas manos, ¿no? Y bueno, otros espacios que no eran populares, claramente, porque espacios como posteriormente surgió el socialismo o el radicalismo, que no son sectores verdaderamente populares, son gente también profesionales y podemos llamarlos, no sé si alguien lo llamaba la élite, pero una especie de élite desplazada de la política al menos. No sé si voy bien o voy para el lado de los tomates, me estoy yendo al carajo, ¿no? No, es una construcción. Le iba a decir, profesor, ¿me puedo sentar? No, Fer hizo el desarrollo. Bueno, no voy a decir nada respecto a lo que dijiste. Me parece que va en el sentido de lo que estamos construyendo. Yo me pararía en el momento donde vos decís, por ejemplo, élite, y decís, no sé si todos, y donde decís, había otra parte donde dijiste, bueno, el campo popular, o los sectores populares, me pararía ahí de nuevo, y bueno, con eso ya está, digamos, pero el panorama lo trazaste, digamos, ¿no?
¿Qué pueden aportar los demás? Juan, bueno, si no entiendo mal la consulta con respecto si no equivoco los términos, con respecto a la aristocracia. Hace unas clases atrás mencionaba, bueno, ante la mención de Salvador Medina Onrubia, esposa, cónyuge de Natalia Botana, me comentabas esta cuestión de cómo las élites, independientemente de su partidización, o sea, de su ideología o de su participación política, de su militancia, pertenecían a los mismos círculos, pertenecían dentro de todo a las mismas, respondían a una misma forma de sociabilidad. Me parece que va un poco por ahí el concepto. Simplemente preguntarte si suma algo, pensarlo desde ahí, pensar aristocracia en el sentido de que a pesar de que hay múltiples representaciones ideológicas, todos esos sectores participan de una misma de una misma forma, de un mismo hábitus, digamos, de una misma manera de construir sus relaciones sociales. Sí, muy bien, Maxi, sí, totalmente. Esa es una línea muy interesante para desarrollar. A ver, según lo que dice Maxi, podemos construir esta idea. Primero, planteando esto, escuchen. Hay algo que ustedes van a escuchar de Natalia Botana, es una charla que se da, escuchen. No me acuerdo ahora si es en el Club de Progreso o en el Jockey Club. Listo. Cortés Conde, Ezequiel Gallo, Natalia Botana, Eduardo Zimmerman, dicen mi amigo del carril, el que los presenta. Del carril ese, no sé, el tataranieto del vicepresidente Urquiza. Entonces, a ver, siguen siendo de alguna manera gente que está vinculada. Ahora, sin que esto sea un tema de prejuicio, quiero decir, ideológico, lo que estoy diciendo es, Botana, Cortés Conde, Ezequiel Gallo, Eduardo Zimmerman son especialistas del periodo 1860, pero sobre todo 1880, y Roca, una de las figuras centrales, hasta que los conservadores pierden el poder. Entonces, y ellos son, por lo menos Zimmerman y Botana son politólogos. Cortés Conde es tal vez el más reconocido historiador económico de la Argentina. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Ellos se paran en ese lugar y resisten la simplificación del periodo. Desde el punto de vista historiográfico, resisten la simplificación. ¿Qué quiere decir esto? Fueron una élite, como yo les anoté acá en el chat, ¿no? Fueron una élite. Esa élite puede llamarse indistintamente oligarquía, patriciado o aristocracia, y da igual. Si eso es así, eran una homogeneidad tan total, era una totalidad, que no tiene sentido que digamos que eran fraudulentos. ¿Por qué? ¿Por qué venía el fraude? Si el campo popular estaba restringido, ¿se peleaban por qué? ¿Era una teatralización? ¿Me entienden lo que digo? Es decir, si estaban todos juntos, y yo le digo a los chicos, era el PAN, listo, los conservadores, la oligarquía, conservador igual oligarquía, igual aristocracia, igual... Digo, ahí tenemos un problema, porque tenemos como 5 décadas que estamos hablando de un actor fundamental, de un actor político fundamental, que por más que nos genere tirria, lo tenemos que descular, es decir, tenemos que decir quiénes eran. Y tenemos que decir cómo construyeron lo que construyeron, porque ahí está el problema. ¿Se entiende, no? De lo que estoy diciendo, vamos primero por uno. ¿Qué eran esas categorías políticas? Cuando yo digo la aristocracia, bueno, hay autores, por ejemplo, el caso de Hilda Sábato es uno que estudió mucho. Yo les pasé un video de Hilda Sábato, donde Hilda Sábato dice: yo vengo de la generación marxista, donde en los 60, para hacer historia, primero había que saber la estructura. Listo, no se hacía historia política, se hacía historia de la estructura. Muy bien, Althusser y toda esa milonga. Entonces, cuando estudió la estructura, dijo, bueno, este es el periodo de la lana, ¿no? Estudió mucho el tema de la lana, estudió mucho la provincia de Buenos Aires, estudió mucho, obviamente, a los liberales, sabe mucho sobre Mitre, fundamentalmente, y después se puso a estudiar la política. Y lo que dice Hilda Sábato es, entre el 60, 1860, pónganle, 1850,
a partir de Caseros se arma un flor de despelote en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y ahí hay política en serio. Nacen los clubes y se matan, los crudos, los cocidos se matan, ¿no? Entonces, los tipos que estaban discutiendo, ¿entregamos la provincia o no entregamos la provincia? Y eran todo la élite, ¿eh? Todos tenían tierra, todos eran ricos, pero estaban discutiendo otra cosa. ¿La repartimos o no? ¿En qué medida la repartimos? Primera pregunta. La segunda era, no la repartimos. Bueno, vamos y unificamos con el sable y los cañones, unificamos a todos y los ponemos bajo nuestro poder, o nos quedamos acá y nos bancamos y los esperamos. Lo estoy diciendo bien de la esquina, bien en el barrio. Entonces, ahí ya nace la política, y dice Hilda Sábato, nace la política en la calle. Es decir, ya no eran la élite que estaba en la estancia, que se mandaban cartas, que iban a la chirinada del teatro de guerra. La guerra va a seguir siendo un ámbito de definición política, ¿no? El golpe. Escuchen, cuando estoy diciendo esto, estoy diciendo, en esa época es legítimo ir a la guerra por una cuestión política. Para nosotros hoy, el hecho violento no forma parte de la política, pero es un consenso de época. Entonces, primera cuestión, todos entienden que el último elemento de la contienda política puede ser el enfrentamiento militar. Por lo tanto, todos son militares, y los que no son intentan serlo. Por ejemplo, Sarmiento. Todos quieren ser militares. Antes de eso, ¿qué hay? Bueno, desde el 60 en adelante se va despertando en Buenos Aires dos líneas. Una que es la programática. Mitre dice, bueno, señores, la política civilizada, la civilización manda a construir un partido. Y dice, yo fundo el Partido de la Libertad. Y ensaya, para mi gusto, es la creación más perfecta de Mitre, aparte de sus historias, ¿no? Digo, perfecta desde el punto de vista intelectual. Escribe la historia del Estado naciente, de la nación, más allá del gusto o no, escribe esa historia, es coherente con su proyecto político, es un historiador fenomenal, es un escritor genial, pero aparte define la política, dice, la política es esto. Obviamente, desde el liberalismo, dice, soy europeísta, estoy abierto al mundo, que vengan los capitales, y tenemos que ser civilizados. ¿En qué sentido ser civilizados? Tener un programa, hacer un partido político, ir por la libertad y institucionalizar la política como un espacio. Esto lo va haciendo Mitre, primero a partir de su diario, y después directamente lo hace a partir de sus textos, y finalmente lo hace a partir de la organización política per se. Entonces, paralelamente a Mitre, otros hacen lo mismo. Hernández hace lo mismo, funda un diario y tiene su mirada, Sarmiento hace lo mismo, en fin. Entonces, en Buenos Aires nace la política como un escenario de contiendas, de programas que tienen una opinión pública, y esa opinión pública consume lo que se llama el diarismo. Se pelean a través de escritura de libros y escriben diarios que solventan de su pecunio o de sus amigos para ensayar los distintos programas que van a competir. A mí me parece que lo que nosotros tenemos que traducir a los pibes es que en ese periodo, supongan, después de Caseros, después de la Constitución Nacional, se arma el despelote en Buenos Aires, septiembre del 52. Bueno, a partir de ahí nace la política como un escenario moderno, contienda de intelectuales que fundan líneas programáticas e ideológicas. El primero es Mitre. Mitre dice, bueno, acá está mi programa, el Partido de la Libertad, y funda su ideario, que es la libertad nacionalista, es decir, dice, yo estoy por la libertad, pero le tengo que hacer entender a las 13 provincias que no me entienden que tenemos que unirnos en una nación. Entonces el tipo va con el sable para que se unan a Buenos Aires, ¿no? Más o menos esta es la idea. Pero enfrente de él, Adolfo Alsina dice, no, esa no es el proyecto. ¿Y cómo se plantea Alsina y los demás su enfrentamiento con Mitre? Dice, bueno, nosotros somos bonaerenses y entendemos el federalismo como una unión que no es salir a unificar a los demás en un proyecto de integración de la nación. Ahí hay un tema. La política empieza a tener como un eje fundamental qué tipo de unión iba a tener, más allá de lo que dice la Constitución, porque la Constitución puede decir lo que diga, pero después los hechos tienen que tener acciones que lleven a cabo ese marco, digamos, estatutario que la Constitución marca, ¿no?
Entonces, lo que empieza a pasar a partir del 60 es esta puja. En Buenos Aires aparece Alsina fundando otro partido y enfrentándolo a Mitre, que fundó otro partido, y finalmente, de algunas provincias, empiezan a unírsele a Mitre o a Alsina, fundamentalmente Córdoba, las más importantes, ¿no? Tucumán, y van generando una política que la podemos llamar nacional. ¿En qué momento esa política es nacional? En el sentido de que hay una contienda entre las 14 provincias. Recuerden que los demás eran territorios que todavía no formaban parte de nada, ¿no? ¿En qué medida esas 14 provincias tienen un ámbito nacional? Uno diría, bueno, entre Caseros y la federalización de la ciudad de Buenos Aires, parece que hay política, pero la política estaba tramada por batallas. Finalmente lo que pasaba era que se definía todo en batalla. Y uno podría decir que el 80 es la última batalla por las guerras civiles para estabilizar el estadio federal. La república tenía que ser federal. Bueno, una forma de federalizarla era cómo resolvemos esto de que hay intelectuales y partidos en Buenos Aires que quieren cuidar sus autonomías más que la integración de la nación en un estado total, ¿no? Entonces, si miramos la política ahí, una cosa que podríamos decir, tanto con, por ejemplo, Gorostegui de Torre también dice cosas por el estilo, pero Hilda Sábato, uno tiende a ver, por ejemplo, no sé, a los Urquiza, a los del Carril, a los Alberdi, a los Sarmiento, sobre todo a los Sarmiento, a los Mitre, a los Alsina, los ve como políticos de una etapa heroica. Algunos utilizan esta palabra, una etapa heroica, es decir, creen que la política es un servicio a la nación y que tiene cierta pureza. ¿Y los tipos por qué van? O sea, ¿por qué van a la contienda? Y van por el bronce. Se parece bastante menos a lo que pasa a partir de los 80 y los 90, donde empieza a haber líneas de asociación con un gran incremento patrimonial de la clase, de los grupos, de la provincia. Y lo que vemos llamativamente es que, por ejemplo, Sarmiento Viejo abominaba de los hombres de los 80, abominaba, decía que eran utilitaristas, que los veía con abominación porque los veía más preocupados por cuestiones que le parecían operativas y que tenía que ver mucho más con un proyecto que degeneraba el proyecto que habían tenido en la fundación del Estado. 1860, Pavón, 1880. Perdón, Juan. Lo mismo, termino con esto, esta idea. Lo mismo pasa con Alberdi. Los últimos libros de Alberdi dicen cosas por el estilo, abominan de este escenario que nace a partir de los 80. Ahí tendríamos como una línea. Algunos dicen, aristocracia es el gobierno de los mejores. ¿No? Si vamos a la filosofía política, Aristóteles dice, no, Aristo lo mejor. Bueno, entonces, algunos autores dicen, bueno, tenemos una clase fundadora del Estado y fundadora de la política que le entrega a la política cierto grado de dignidad. Vieron que el republicanismo plantea esto del servicio, el servicio a la comunidad, etc. ¿No? Entonces, ahí hay como una idea del progreso, pero no hay una idea del progreso como un desarrollo utilitarista. Vuelvo a utilizar esta palabra porque la tenemos que pensar como algo claramente muy, muy evidente en los hombres, sobre todo a partir de Juárez Selman, del grupete de Juárez Selman, ¿no? Utilitarismo. Y es algo que surge también en la asociación de estos hombres después de la generación del 80 con el desarrollo capitalista. Sí, decime, Diego. Perdón que te interrumpí. No, está bien, está bien. Se me vinieron dos cosas a la cabeza. Primero, por ahí pensar esto de, bueno, hay dos ideales dentro de lo que eran los políticos antes de una etapa y luego de una etapa. Entonces eso por ahí también tiene que ver con quién escribió esa historia y esa imagen que se atribuían ellos mismos. Eso que decís de la política por ahí idealizada, que pugna por el progreso, que tiene como objetivo el bien de la nación y demás cuestiones. Y después, por otro lado, el pensar lo que habías dicho de... Pero eso que dijiste es muy importante. Bájalo a tierra. Sí. O sea, y esto entonces, yo lo digo a partir de lo que dicen Ezequiel Gallo
que es alguien que estudia a los liberales, Hilda Sábato y otros. Pero no entiendo esa parte. Ellos dicen de sí mismos un montón de cosas. Lo que yo estoy diciendo es lo que dicen algunos historiadores en relación a lo que hicieron, ¿no? Bien, entonces, bueno, ahí me cierra más, claro. Y después lo otro de desde dónde se decidía el proyecto de país. Y se me ocurrió también lo que veníamos hablando desde los anillos productivos, digamos. La política decidida desde Buenos Aires y después vemos de afuera a quién se va uniendo, digamos. Sí, totalmente. Eso, y a su vez también esa política restrictiva de, como acá en Buenos Aires tenés a, como lo veníamos llamando antes, no sé si oligarquía o clase patriciada, no sé, como lo llamemos, que todavía no llegamos a ese punto, como también es restringido para el resto de las provincias. Sí, totalmente. Acá, por eso, me parece muy buena tu participación en el sentido A ver, lo primero que dijiste es, yo con esto le estoy planteando como abogado del diablo lo que dicen los autores que abonan la idea, yo también abono la idea, no de sancionar esto, no tenemos que sancionar nada, de abrir la posibilidad de pensar este periodo más complejamente. Entonces, digo, algunos llamaron aristocracia a este sector liberal que abrió el proyecto de nación. Para el 80 ya eran viejos, muchos estaban exiliados, algunos se habían muerto, Echeverría había muerto, para mí uno de los grandes, Echeverría, es Sarmiento Alberdi, y bueno, Sarmiento está viejo, participa, le dicen ahí, bueno, hacé tus escuelas, se muere en el Paraguay, Alberdi está afuera, listo. Discuten en una plaza en julio del 80, pero a partir de ahí pierden primacía, ya no son los hombres del momento. Ahora, diseñaron, a ver, para que quede claro, cuando hablamos de política hablamos de un marco ideológico, programático, simbólico. Escribían diarios, eran grandes escritores, eran hombres geniales. Bueno, entonces generaban un proyecto que no solamente era material, poblemos la Argentina, traigamos los ferrocarriles, hagamos escuela, etcétera, sino que eso remitía a grandes ideas del desarrollo que eran, obviamente, el eje fundamental, el liberalismo. Eran cosmopolitas, decían, imitemos a Estados Unidos en esto, imitemos a Francia en aquello otro y a Inglaterra en aquello otro. O sea, eran fundamentalmente europeístas en ese sentido. Ese proyecto está claro. Eso. Tengo una consulta. Sí. Mientras pasaba todo esto en Buenos Aires, en el resto de las provincias, ¿qué pasaba? ¿O cómo pensaban? No, ¿O qué pensaban, mejor dicho? No, está bien. Yo suponía que ustedes lo sabían eso. Lo tienen que haber cursado. Es una morada, Ernesto, no te quiero joder con esto. Lo que digo es, en este periodo están las montoneras. Digamos, La Rioja, Catamarca, San Juan, es decir, el oeste al norte, están las montoneras, ¿no? El Chacho, Felipe Varela. Después, digamos, la muerte de Urquiza. A ver, lo digo rápido para que lo recuerden. ¿Qué son las montoneras? Son sublevaciones lideradas por una democracia directa, una democracia informal, lo que José Luis Romero llama, bueno, una democracia inorgánica que remitía a las condiciones premodernas de los circuitos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los circuitos del siglo XIX? Es decir, clanes que dominaban sectores con poca movilidad de capital, economías que estaban poco conectadas al circuito en el cual estos hombres de la aristocracia pensaban crear la gran Argentina. Entonces, esas provincias, obviamente, a través de las montoneras, lo que manifestaban era el poder y la segregación que Buenos Aires realizaba con sus latitudes marginales en el plano de la construcción de la nación. Y además no solo reclamaban por eso, reclamaban por la vida concreta, material, es decir, eran perseguidos. Entonces el proyecto mitrista lo manda Sarmiento acá, a Rauch allá, es decir, a perseguir con la guerra a estos hombres que se resistían a distintos planos. Es decir, vamos a la guerra con el Paraguay o asumamos la dependencia de Buenos Aires. Esto es así. Entonces, lo que tendríamos que pensar en este sentido es que esas son las guerras civiles en dos planos. Las provincias, por un lado, tienen las montoneras, que serían no solo estas sublevaciones, sino un llamado clarísimo del Chacho, de Felipe Varela,
a Urquiza. ¿Cuál sería ese llamado? A ver, don Justo José, levántese de su estancia y venga a liderar lo que tiene que liderar, es decir, la batalla final contra Buenos Aires. Urquiza se queda en su Entre Ríos hasta que es asesinado justamente por López Jordán. ¿Qué es lo que viene a decir? Bueno, este tipo nos traicionó. Entonces, uno podría decir que con ese asesinato lo que fracasa en la Argentina es la posibilidad de un federalismo de las provincias de carácter, llamémosle, preliberal contra Buenos Aires. El tema es que Urquiza era un convencido de que el desarrollo de la Argentina no podía ser movilizado por las provincias del interior. ¿Por qué? Y bueno, por lo que dicen todos los marxistas. No hay forma de que en esas provincias hubiese acumulación de capital y hubiese algún proyecto para el desarrollo. A eso le tenemos que sumar que tanto el oeste argentino, es decir, Cuyo, como el noroeste, por sus condiciones topográficas, por su distancia de los mercados, por su carencia de bajo costo de transporte y por su bajo excedente de productivo, que determinaba que de ninguna manera podían colocar saldos en ningún mercado, estuvieran más unidos en sus economías de subsistencia, en el caso de Cuyo con Chile, y en el caso del norte con Bolivia, y en el caso de algunas regiones de Mesopotamia, como era Marginales, como era Corrientes y Misiones, con Río Grande, o con Uruguay. Entonces, en ese escenario, uno empieza a entender que la defección de Urquiza es más bien una comprensión cabal del proceso económico de la Argentina, ¿no? Pero políticamente hablando, las montoneras dicen, bueno, este tipo nos abandonó, este tipo era el jefe y nos abandonó. Bueno, entonces, si yo digo, ese federalismo que puede darle batalla a Buenos Aires, defecciona y es, obviamente es derrotado, ¿no? ¿Qué nos queda? Bueno, lo que queda a partir de digamos, de estas guerras civiles es la triunfante Buenos Aires, que en todo caso está discutiendo hasta dónde expande ese modelo o a través de qué coaliciones, con qué suboligarquías o con qué sectores de las provincias. Acá vendría la segunda parte, diría yo, ¿no? Dicho todo esto, la pregunta es, si a partir del 80 nace otra política, yo lo dejo un poco planteado, ¿no? Nace otra política, muchos empiezan a designar a esa política como centrada en el eje conservador u oligárquico. Esas son las dos palabras, las dos categorías que pueblan más el periodo 1880-1916, el de conservadores y el de oligarquía. Bueno, oligarquía, según la voz aristotélica, es la degeneración de la aristocracia. Es decir, en una aristocracia gobiernan los mejores y en una oligarquía los mejores, digamos, gobiernan para sí mismos y reprimen al resto, digamos, ¿no? Es decir, se cierran en sí mismos como clase, como grupo. Esto, mirando el panorama así general, desde las clases que vimos de economía, tiende a ser casi la tentación de cerrar acá, digamos, decir, bueno, fue así. Y a mí me gustaría que lo discutiéramos un poco más, es decir, en qué medida esa política fue cerradamente oligárquica en el sentido que cierra la explicación. Yo digo, bueno, modelo agroexportador, oligarquía. Una es representación de la otra. Y fue homogéneamente así entre el 80 y el 16. Entonces, lo que digo es, eso se da de patadas con decir, hubo fraude. ¿Fraude contra quién? Si eran los mismos. ¿Por qué luchaban entre sí? Entonces, ahí aparece, me parece a mí, la necesidad de empezar a indagar cuáles eran las líneas que existían dentro de ese grupo que nace en el 80 y tratemos de pensar quién era ese grupo, digamos, ese nuevo grupo de los 80. ¿Qué novedad viene a traer? Digamos, estas serían las preguntas, ¿no? Se empieza a poner en tela de juicio a partir del 80 la vía armada. ¿Qué otros institutos políticos nacen a partir del 80 que antes no existían? Y bueno, cómo tramaron esos institutos la dinámica de la política entre el 80 y el 16. Se podría hacer una pregunta más. A partir del 16, ¿todos esos institutos dejan de funcionar? Bueno, entonces, dicho todo esto, a ver, ¿qué me pueden aportar?
La primera cuestión sería, tenemos un problema gravísimo en la Argentina con esto. Nosotros, que estudiamos poco el mundo anglosajón, porque nos conviene mucho más decir que son los malditos imperialistas, etcétera, no los estudiamos en serio. Entonces, estudiamos América y estudiamos los americanos, los nuestros, pero no estudiamos cómo ellos diferencian el progresismo de la mano del liberalismo y el conservadurismo como el sector más status quo. Y nosotros tenemos o una confusión o una homologación del liberalismo conservador, que en sí mismo es un oxímoron. Para el mundo anglosajón es un oxímoron, ¿no? No se puede ser liberal y conservador, hay un problema, pero nosotros sí podemos ser liberales y conservadores. Eso amerita una serie de distinciones, diría yo, o por lo menos decir a los pibes, bueno, miren, la verdad, hubo liberales, hubo otros que eran conservadores, a veces se aliaban. ¿Cuáles eran los objetivos que encontraron entre ambos, no? Lo más fácil es decir, bueno, querían conservar el poder. Pero es así, no es tan así, ¿no? En fin, bueno, ¿algún aporte o alguna duda? No, a ver, yo, perdón, ¿no? De lo que vengo entendiendo, hay una realidad y es que nunca ningún grupo de nada es totalmente homogéneo. Uno lo puede ver homogéneo desde afuera, como quien dice, porque quizás hacia determinado frente muestran un frente unido, pero siempre hay grietas. Y en ese sentido, todas estas familias, digamos, ya sabemos que en realidad el capital hacía muchos años que el capital había empezado a jugar un rol importante en esta cuestión del aumento de prestigio social, ¿no? Lo que no quitara que había algunas familias que además de capital como que gozaban de cierto prestigio previo, o sea, por el motivo que fuese, eran como más cercanas a la realeza. Unos eran ricos y otros además de ser ricos tenían estatus. Para un cachito ahí, Alexis, sí. Fenomenal. Esto que estás diciendo, ¿tiene algo que ver con el patriciado? ¿Les suena a ustedes? Sí, claramente, o sea, los patricios sabían eso, que además de tener guita tenían estatus. Pero tenemos un problema en la Argentina, porque acá no teníamos nobleza. Piensen esto. Los conservadores en la política mundial, digo, en Europa, y eso se traslada en cierta medida a los Estados Unidos, ¿quiénes son los conservadores? Son los sectores que, nacido el Estado-Nación, tienen vínculos todavía con la etapa anterior. Entonces tienen en el interior del cuerpo social parte de nobleza o algunos valores nobiliarios, tienen el clero y algunos valores que defender del clero, y tienen los arquetipos nacionales que están unidos a la monarquía, que son valores que lo ven unido a la raza, a la nación, y de los cuales no quieren despojarse y luchan por mantener esas tradiciones. Eso es el conservadurismo en términos de Europa, digamos, ¿no? Si los conservadores son eso, en la Argentina eso no lo tenemos. Mirá, a ver, no lo tenemos, o de algún modo sí lo tenemos, porque vos pensás que, bueno, ya lo veníamos viendo desde las invasiones inglesas, ¿no? El tema de la importancia que empieza a tomar la casta militar. La casta militar, o sea, cuando vos no tenés una verdadera nobleza, te fabricás una nobleza medio falsificada, de gente de mayor prestigio que, como te digo, pasa incluso por el costado de la guita. Vos lo lees, una tontería, ¿no? Con Ernesto Sábato, cuando te habla de esa familia de Barracas que seguía siendo patricia aunque era pobre y había caído en el olvido de las ramas principales. Tienen apellidos, participaron en las grandes gestas, tuvieron hazañas militares, se codearon con determinados círculos, y esos tipos terminan generando un estatus, más allá de que además aprovechen eso para hacer los negocios necesarios como para enriquecerse. Después tenés un comerciante de sombreros de Buenos Aires que tuvo suerte, éxito, importaba, exportaba o lo que sea, consigue guita, pero ese tipo no puede mostrar el árbol genealógico que tiene el otro. No sé si voy bien. A ver, metiste una idea que es importante. Hay un autor, yo no se los recomiendo porque hay mucha nueva bibliografía buena, pero hay un autor que yo lo amo, digamos, de mi tierna juventud, y se llama
Pérez Amuchastegui, gran historiador, escribió las crónicas argentinas que se editaron, gran historiador. Bueno, escribió un texto aparte, se llama Las mentalidades argentinas, y tomó el periodo el heroico, hasta el desarrollo, digamos, de todo el periodo, hasta el 30, los 20. Entonces, él desarrolla las mentalidades y utiliza todos los autores de la época, lo que decían de sí mismos los autores y lo que decían de los otros, ¿no? Siglo XIX, final del siglo XIX. Es verdad lo que decís vos, pero más allá de eso, habría que sumarle otro elemento que lo dijeron todos los que venían de Europa. San Martín y todos los que venían acá decían, esta es una sociedad absolutamente horizontal. Es insoportable lo horizontal que son estos ñatos, ¿no? Es decir, acá había un costado democrático que había surgido ya a partir de lo que dice Dongui. Había que repartir las armas para ser alguien, ¿no? Entonces, a partir de ese momento es como que hay un criterio de plebe. Yo no veo tan claro lo que decís vos, aunque sí hay un intento de invento, pero con todos los que nos peleamos y les pateamos el trasero a los curas durante el siglo XIX, Rivadavia en adelante, la verdad es que es difícil encontrar, más allá de la casta militar, algún otro sector que pudiera basarse en algún criterio de fundación de los pilares de la Argentina, ¿no? Es decir, no tenemos el recorrido para pensar en conservadores. Te acepto que podemos tener un sector que después queda empobrecido, que se sienten los primeros. Entonces, tomemos esto. Esos patricios son los primeros que tuvieron tierra, los estancieros, y que muchos de ellos también defendían contra los indios o contra los otros o las otras provincias, que podían ser un día unitarios, al otro día federales, pero no importa, los tipos habían pasado por las fuerzas militares, habían tenido alguna chirinada por alguna campaña, supongan, contra alguien, y había generado una prosapia. En la prosapia de el señor estanciero participó en la independencia o lo que fuese. Te acepto esto. El problema es cuando se empiezan a considerar patricio, porque la voz patricio no tiene un corno que ver con la voz oligarquía y con la voz aristocracia. A esto quiero llegar. ¿Cuándo empiezan a hablar de sí mismos como patriciado y se presentan? Bueno, empiezan a hablar de patriciado cuando el tsunami migratorio los hace avisorar la pérdida de la lengua, de su tradición, y entonces empiezan a defender a aquellos sectores o aquellos rasgos idiosincráticos que antes habían deplorado. Vamos a decirlo así, la construcción del Estado en el 80 va camino de blandir, rubricar, vamos en camino de la civilización. Y entonces, lo que subyace a esto, que ese proyecto es civilizador en tanto ha luchado contra la barbarie. Dentro de la barbarie, en el siglo XIX, diga lo que se diga, estuvieron todos contra la barbarie, por más que los representaran, Urquiza, Rosa, lo que fueran, los gauchos, la plebe, eran bárbaros, también para ellos. Es decir, ellos habían tenido que disciplinarlos para que entraran a la estancia, para que entraran a una regulación de vida productiva. Entonces, el sector que nosotros podemos llamar del gauderio a la plebe rural nativa, ni hablar de los aborígenes, formaba parte de la barbarie. Es decir, vamos a decirlo así, de la no civilización. Vamos a decir razas que había que mejorar. Esto no es un problema que los tipos realmente eran jodidos. Era la época, todo el mundo hablaba de raza como condicionamientos biológicos. Por lo tanto, el racismo era una categoría científica, no era como pensamos ahora una vulneración de derechos. Era una categoría, lo dicen todos, hablan de raza. Bueno, digo, acá y en todos lados. Pero quiero decir, entonces, si volvemos al punto, la línea que habían trazado ellos, de que el peón, ni hablar, los que tenían un poco de mestizaje con aborígenes, los que vivían fuera del marco de civilización, eran lo que no representaba al patriciado, cuando a partir de los años del centenario, un poquito antes, pero sobre todo del centenario, tienen que mirar la Argentina, empiezan a darse cuenta de que hay que anteponer en la política la figura de un emblema que es el gaucho.
y decir nosotros somos esto. Entonces nace lo que podría ser el patriciado unido a valores que no los vemos claro antes, que es el nacionalismo. Ellos son los precursores del pensamiento nacional. Ese hito es más parecido al nacimiento del conservadurismo en términos nacionales que lo que llamamos conservadurismo en Europa. No sé si me llevo a explicar, ¿no? El problema ¿cuál es? Los liberales y los que llamamos conservadores que gobernaron, Roca, Juárez Selman, Aristóbulo del Valle, Roque Sáenz-Peña, Luis Sáenz-Peña, todos esos hombres, Manuel Quintana, Roque Sáenz-Peña, todos eran liberales y tenían elementos que podemos llamar conservadores. Después vamos a ver cuáles eran los elementos del status quo. Pero eran todos cosmopolitas, creían en el libre cambio, no creían en la defensa sine die de algunos elementos propios de la nación, como por ejemplo el gaucho. Eso nace como la necesidad de oponer simbólicamente un elemento político a, como les decía recién, a la gran inmigración que lo que hace es traer otra lengua, otras culturas, otros diarios, porque los socialistas, los anarquistas, en fin, empiezan a poblar la opinión pública, no solamente con otras ideas y otros principios, sino que además, según la mirada de estos patricios, amenazan la dignidad, la decencia, las costumbres de la nación, ¿no? Ahí, entonces yo diría, fíjense, ¿no? Si nosotros tomamos a Mitre como el generador, el iniciador del liberalismo, en términos más o menos puros, si ustedes quieren, uno podría decir que el periodo que ustedes están viendo ahí, que yo les estoy presentando, a partir del 80, pero Mitre venía de antes, había sido presidente, son un sector político claramente distinguible. No se los puede mezclar con los otros. Mitre y su grupo son los cívicos, que son liberales. ¿Quién está ahí? Bueno, está Ocampo, Bernardo de Irigoyen. Ojo con los nombres, porque después Bernardo de Irigoyen, Ocampo van a estar en otro lado. Bernardo de Irigoyen va a ser radical. Y había sido ministro de Relaciones Exteriores, había ido a negociar la guerra de Paraguay, en fin, en la presidencia de Mitre. Era un gran hombre de la época, un intelectual formado, un gran político, pero era liberal. Bien, entonces ahí me parece que hay un elemento que claramente uno tendría que presentar a los chicos en la diversidad. Bueno, el mitrismo no es una enfermedad contagiosa que tuvimos, fue un ideal político que construyó parte de la puja de sentidos, de significados, antes del 80 y después del 80, porque Mitre, a partir de que se enfrenta a Roca en el 80, porque es uno que está con Tejedor, Carlos Tejedor también forma parte del pensamiento porteño, digamos, mitrista y demás. Pero Mitre se raja porque sabe que finalmente la ciudad de Buenos Aires va a ser tomada y no quiere estar en ese lugar, pero a partir de ese momento Mitre sigue actuando en la política de los años 80, 90, hasta que muere en 1906, buscando otra presidencia. Esos hombres podían dialogar, podían hacer coaliciones, acuerdos electorales entre ellos, pero el mitrismo era claramente definido como un otro. El PAN no lo tenía el mitrismo como parte suya. Y yo veo cuando los practicantes dan clase a veces, van y dicen el PAN y se acabó. PAN ni queso hay. El PAN. El Partido Autonomista Nacional es otra construcción que es la dominadora. Entonces, ahí hay un elemento interesante, el que estudia el pensamiento de los conservadores es Ezequiel Gallo, ¿no? Y Gallo lo que dice es que en la Argentina podemos entender el pensamiento conservador unido a los criterios, si ustedes quieren, más cercanos a lo comunal. Los conservadores en la Argentina parecen siempre estar más cerca de lo comunal que del puro cosmopolitismo, como es el caso del liberalismo, o de la pura apertura. Una de las ideas que surge a partir de lo que dice Ezequiel Gallo es que tendríamos que pensar a los conservadores con ese rasgo. Esto que estoy diciendo no es que los conservadores claramente se distingan, es otro grupo. ¿Quién encabeza ese grupo? ¿Quién es el intelectual, el hombre más cabalmente representativo? Bueno, Carlos Pellegrini. Aunque uno podría decir que el que
funda la política conservadora es Roca, sin lugar a duda. Uno podría decir Roca y Pellegrini. ¿Por qué Pellegrini? Bueno, porque es el hombre que habla, que escribe, que da los discursos más señeros de la época. Uno puede buscar los elementos de Pellegrini y nunca lo va a ver en posturas tan cercanas al aperturismo o a los polos, digamos, de la época. Es más bien, como dice Ezequiel Gallo, los conservadores eran evolucionistas, más cercano a la defensa de las tradiciones comunales. Dentro de ese grupo de conservadores va a haber una evolución natural. Esos conservadores, a lo largo del 80 al 16, se pelean entre sí y fundan varios partidos. De hecho, Carlos Pellegrini, que es el principal colaborador de Roca, se pelea con Roca, que es el jefe del PAN, eso está claro, y funda otro partido ya, ¿no? En el siglo XX. Pero de la misma manera que Carlos Pellegrini se pelea con Roca, hay otros grupos que fundan otro partido. Por ejemplo, el Partido Modernista, ¿no? Que a partir de la elección del 92, del 91-92, tiene a Roque Sáenz Peña como cabeza. Bueno, ahí estaban Costa, después aparecen otros sectores, ¿no? Se acercan muchos de los que después van a ser los factotum o los que diseñan o piensan en la necesidad de la reforma electoral, que es la que lleva a cabo Roque Sáenz Peña cuando es presidente a partir de 1910, ¿no? Bien, entonces, fíjense, yo ya les estoy diciendo, los conservadores se pueden distinguir de los liberales. El liberalismo está claramente representado por el sector de Mitre, y dentro de los conservadores claramente tenemos un sector que va a aparecer ahí, que es el modernista. ¿Cuál sería la diferencia entre Roque Sáenz Peña y el resto? Bueno, Roque Sáenz Peña parece ser una cabeza reformista, ¿no? Dentro del roquismo. Por eso, digamos, se separa del roquismo ante la jugada que hace Roca. Ahora la vamos a relatar, la dinámica, ¿no?, procesual de las elecciones, pero se separa de Roca, es derrotado por una argucia de Roca en el año 92, espera, sigue haciendo política dentro de lo que podríamos llamar la política notable. Parémonos ahí, este es un instituto que genera Roca, ¿no? Pero lo tendríamos que distinguir. Y hay otro grupo claramente definible, que no dura todo el periodo, pero que es muy potente, y que aparece a mediados de los 80, ¿no? Y que uno, en general, en algunos libros los encuentra todos dentro de la generación del 80. Cuando dice la generación del 80, entonces aparece el texto y dice, bueno, hombres que representan una escuela o un par de escuelas que acompañaron a Roca en la fundación del Estado moderno y que eran geniales en tal sentido, en tal sentido, otro, eran, digamos, tenían una multiplicidad de accionarios públicos, eran escritores, periodistas, etc. Y entonces uno encuentra a todos ahí adentro. Por ejemplo, encuentra a Estrada, lo encuentra a Goyena, a Chaval Martínez, junto con otros, Aristóbulo del Valle, con todos los que les mencioné, no los centrales, no Roca, no Pellegrini, pero los encuentra dentro de un núcleo de servidores, pensadores, ¿no? Cárcano, Wilde, Cané. Bueno, ¿qué eran esos hombres? Bueno, eran intelectuales, todos ellos fueron ministros, pero la verdad es que no tenían un pito que ver entre sí, ¿entienden? Y a mí me parece que ahí cometemos un historicidio cuando vamos a las aulas y decimos que todo eso fue más o menos lo mismo, y para otros periodos separamos con minuciosidad. Les voy a decir esto porque separamos a Perón de mercante, o separamos a Menem de, no sé, de un gobernador que en realidad dentro de 3 años no se va a hablar más. Lo que estoy diciendo es, a veces me parece que por la distancia tendemos a darle una irrelevancia a procesos que son importantes no solo por el legado, sino porque en realidad ocupan un periodo muy extenso, ¿no?, de la fundación de Argentina, ¿no? Bueno, entonces, ¿esos quiénes fueron? Los católicos. Estrada, Goyena, Chaval Martínez fueron los católicos. Formaron un partido
que enfrentó a Juárez Selman y después se desarmaron, hicieron una coalición, pero tuvieron mucha actividad a lo largo de todo el periodo, fundamentalmente en la defensa de un patrón que en Europa hubiese sido el bastión de los conservadores. ¿Se dan cuenta de la complejidad? En cualquier estado europeo, los católicos hubieran estado integrados en los conservadores. En Argentina, los católicos, Estrada, Goyena, fueron a la plaza en el 90 y a los discursos del Frontón, cuando hablaron Mitre y Alem. ¿A qué? A escucharlos porque estaban en contra de Juárez Selman y estaban en contra de Roca. ¿Por qué? Y bueno, porque parte de la política de Roca, de Juárez Selman, era el laicismo, secularizar, separar a la iglesia del Estado. Entonces, esto hay que decírselo a los estudiantes. Digo, ¿cuál es la historia del Estado y la iglesia en la Argentina? ¿Fue siempre homogénea? No, tuvo disrupciones. Bueno, esta fue la primera disrupción al punto que este sector se convierte en un grupo político. Después, digamos, se disuelve en estas mismas personas. No tiene un recorrido, no sigue a lo largo de todo el periodo. Bien, entonces, fíjense, cívicos. Podemos decir que están los conservadores. Bueno, los conservadores están fundamentalmente dentro del PAN, Partido Autonomista Nacional. Eso nos tiene que remitir a explicar que el Partido Autonomista Nacional se funda por una alianza entre el autonomismo en Buenos Aires, Alsina, Don Adolfo, gran político, y parte del Partido Republicano y parte de los sectores provinciales, en este caso Avellaneda. Esa fundación es la que permite que llegue a la presidencia Nicolás Avellaneda. Y es, de alguna manera, esa coalición que tiene una pata en Buenos Aires y el resto de patas en las provincias, la que permite que Roca no solamente sea el sable que viene a vencer a Buenos Aires, sino que además sea el candidato de esa alianza formada para derrotar. ¿Para derrotar a quiénes? Y bueno, a los cívicos de Mitre y a otros grupos. Había otros grupos. Digamos que en el 80 todavía no estaban los modernistas, todavía no estaban los católicos, ¿no? Bien, yo creo que por ahí podemos decir, bueno, esto se parece bastante poco, o es un poquito más complejo que decir roquismo. Y uno dice, bueno, viene la República Conservadora, el roquismo, y yo lo he encontrado como sinónimo, es decir, roquismo, República Conservadora, u roquismo, oligarquía. Entonces, me parece que ese ejercicio conceptual lo que hace es disolver la política, desaparece la política. Que no es la política que nosotros entendemos como tal hoy, no es el campo de juego que tenemos nosotros, era otro campo de juego. Entonces, tendríamos que hablar de ese campo de juego que empieza a nacer y se empieza a desarrollar a partir del 80. Entonces, dicho esto, no sé si me quieren preguntar algo o aportar algo. Yo tengo una pregunta, Juan. ¿En qué medida lo económico influye en en estos enfrentamientos, en el 90 sobre todo, en el surgimiento, digamos, de la figura de Roque Sampeña, y también en esta confrontación de los liberales con los conservadores, con el PAN, digo, Mitre contra el roquijuarismo? ¿En qué medida influye la dependencia económica? Digo, que acelera pareciera acelerar por lo menos bajo el yugo de Roca, esta dependencia económica de ya el empréstito permanente, digo, el endeudamiento externo descontrolado, ¿en qué medida juega adentro de esa disyuntiva política? Bien, perfecto. Muy buena pregunta. Bueno, ¿se acuerdan que yo la otra vez le habíamos dicho con Fernando, ¿no? Conocer un poco el escenario político y las crisis de la economía a uno le permiten también entender cómo las representaciones de esa estructura fluctúan, ¿no? Primero, a mí me gustaría decirles algo de línea de continuidad. ¿Eran tan grandes las diferencias entre Mitre, Estrada, Goyena, Aristóbulo del Valle, Manuel Quintana, Victorino Laplace? ¿Eran tan grandes
a partir de a partir de lo económico, lo que dice Maxi, eran tan grandes las diferencias en términos de lo que ellos entendían era el principal paradigma. No. A ver, ¿qué quiero decir? Uno podría decir que este periodo resulta un poco homogéneo en un sentido. El paradigma de la mayoría de estos hombres era, esto lo digo sin miedo a equivocarme en un centímetro, que la Argentina tenía que crecer hacia afuera, que no había ninguna posibilidad de no establecer un vínculo con los capitales del exterior, que había que entregar a los capitales del exterior, hoy diríamos seguridad jurídica, o un interés para que se establecieran, que había que abrir la Argentina a la inmigración en forma lo más amplia posible. En estos puntos, el ideario alberdiano, sarmientino, echeverriano, sigue funcionando. Ahora, ¿en qué tenían fuertes diferencias, pero fortísimas? En que el desarrollo económico de la región que vimos con Fernando se expandió como frontera agrícola recién hacia el año 20 a las regiones que uno podría decir límites. Pero ese límite, ¿cuál era? El norte de Santa Fe, digamos, el norte, el centro de Córdoba. ¿Entienden? La provincia de Entre Ríos había ganado algo de territorio de La Pampa, algo de Río Negro para llevar a las vacas y a las ovejas más al sur. ¿Esto qué significaba? Que muchas de las provincias que yo mencioné, por ejemplo, que eran fuertes, el caso de Santiago del Estero, el caso de Tucumán, el caso de Córdoba, el caso de las provincias del noroeste, jugaban en la política fundamentalmente como sectores, digamos, de segunda categoría, que tenían que obtener del sector central, que estaba vinculado a esos intereses extranjeros, mayor capacidad de participación. Entonces, acá voy a hacer un pie de página. Nosotros no lo pusimos como bibliografía obligatoria porque no se puede leer todo en un año, pero por lo menos se los digo ahora, y si alguno quiere preparar el periodo, para estudiar esto no se puede salir de Natalio Botana. El orden conservador de Natalio Botana explica el periodo 1880-1916 y dice, bueno, ¿cuál fue el formato para que las diferencias económicas dentro de los sectores liberal, conservador, patricio, católico se morigeraran? Bueno, es que el sector gobernante establecía vínculos dentro de lo que se llamaba una asamblea de los notables. La asamblea de los notables dice todo, ¿no? Habría un núcleo de 300 o 400 ñatos que se juntaban en un teatro, pero después la política del PAN era reclutar en los clubes de provincias, en las universidades de provincia, dentro de las familias más conspicuas de la provincia, reclutar a los jóvenes que hacían sus primeros aportes a la política provincial, llegaban a una senaduría y después iban a la gobernación o viceversa. Cuando alguien de ese clan pasaba a la senaduría, el hermano ocupaba la gobernación, y ese ciclo entonces cerraba una política que incluía en la negociación económica. ¿Se acuerdan que les dije que los conservadores tenían esta cuota de pragmatismo, que entendían que había que introducir reformas para proteger el azúcar, el vino? Esto se hacía fundamentalmente a partir de este vínculo con lo que podríamos llamar las suboligarquías o los sectores de provincia que quedaban entonces unidos en este esquema de representación, ¿no? Bueno, la otra parte... Perdón, Juan, ya te dejo seguir. Hay también, no es algo al pasar también, que a mí me gustó cuando la cursé y también lo utilicé para este periodo. No sé si cursaron con Marqués y si Marqués lo seguirá usando, pero aparte para la última unidad Marqués también presenta un texto creo que se llama Paola Alonso, que si no me falla la memoria, habla de esto dentro del PAN, ¿no? ¿Qué pasa dentro del Partido Autonomista Nacional? Y el texto se llama la política del Partido Autonomista y sus laberintos, una cosa así. También hace una buena crítica hacia la dinámica esta que está marcando Juan y los distintos sectores también que están en pugna y que no es todo lo mismo. Si estaba en
en el programa de Marqués, no sé si todavía lo tendrá, si no se los paso si en algún momento quieren preparar este periodo, porque se llama así, La política y sus laberintos, y habla de toda esta dinámica de los distintos grupos que se van a empezar a ser rivales dentro del Partido Autonomista Nacional. Si no me equivoco, me parece que con Victoria Percelo o ella sola escribe también sobre el radicalismo en el tomo de Sudamericana, pero bueno, bienvenido el texto. Sí. Me perdí lo que les estaba diciendo. La segunda parte de lo que dice Maxi es muy importante y digamos, me va a servir para esto. ¿Por qué razón uno podría decir que va al aula y le explica a los chicos que este periodo fue roquismo? El periodo roquista. Bueno, uno podría decir lo que pasa a partir del 80, como pasa en toda la historia. ¿Se acuerdan que en la visión panorámica de la política, con los autores que vimos, el faccionalismo, el personalismo, ¿no?, el caudillismo, siguen siendo una matriz de lo que los socialistas llamaban política criolla, ¿no? Nuestra característica más hispánica de concentrar todos los ramos del gobierno en una persona, y esa persona ser un poco el líder, el jefe, y entonces identificar los rasgos de ese movimiento, de esa agrupación con una persona. Esto se acrecentó en los 80, no es que desapareció, por más que los actores del 80 trataran de plantear que entrábamos en un periodo digamos, como decía Comte, la adultez de la civilización era el positivismo, entonces entramos en la paz y la administración, en el orden, el Estado como algo impersonal. El roquismo es de alguna manera la representación de que Roca es el jefe durante este periodo. Si ustedes miran la periodización, van a encontrar que nunca, cuando digo nunca, es nunca, todas las letras, nunca, por más que ahora digamos cuánto estuvo Perón, cuánto estuvo Cristina, cuánto estuvo Menem, nadie estuvo en el poder más que don Julio Argentino Roca. Tuvo 2 periodos de 6 años completos. Y en los 2 periodos hubo equilibrio, hubo estabilidad de lo que hoy llamaríamos los índices de gobernabilidad, ¿no? Aparece como un personaje fundador de un hito que Natalio Botana llama poderosamente la atención. Cuando vean este video, él lo dice mucho mejor, pero uno toma dimensión, ¿no? La Argentina estuvo de 1820 a 1880 disputando una cantidad de temas, es decir, la renta de las provincias, la regulación del poder entre las provincias, el centro de la nación entre las provincias, la relación con el exterior, la forma del gobierno, más centralización, más descentralización, en fin. Bien, todo eso llevó 60 años, 50, 40, medio siglo. Entonces, Roca es el fundador del Estado en el sentido moderno. Eso es indudable. Pero a partir de lo que pasa con Roca, también aparece otro elemento. Antes de Roca, no existe una sociedad civil. Vamos a tratar de pensar esto. ¿Qué entienden ustedes por sociedad civil? ¿No? Marx ha traído esta idea de que nosotros muchas veces hablamos de la sociedad política, pero tenemos que pensar en la sociedad civil. ¿Qué sería la sociedad civil? Cuando yo les digo no existía sociedad civil, y Roca funda, a partir del 80, y funda el desarrollo de la sociedad civil moderna en la Argentina. Un grupo de personas que se desarrolla en un lugar dado, comerciando, vendiendo, realizando sus quehaceres, ejerciendo sus derechos, sus obligaciones, regido bajo este parámetro, intenta, conseguir, perfilar un sentido en esta sociedad económica y culturalmente, ¿no? Bien, ¿quiere hacer un aporte?
¿No? ¿Está bien? Bueno, digamos lo que dice el compañero, para, no quiero decir compañero, quiero ver tú, que me está para acá, ¿cómo eras vos? Santoro. Jorge. Jorge. Bueno, como dice Jorge, a ver, la existencia del Estado la tenemos que pensar en general no como transparente a la sociedad civil. Cuando yo les decía algunas clases antes, ¿no? Y hablábamos respecto de, ¿existía moneda en las provincias? ¿Qué tipo de relaciones sociales de producción? ¿Estaban establecidas las relaciones sociales de producción? El marco regulatorio de la civilidad. Las relaciones entre la civilidad y la sanción social. ¿Quién imponía que era socialmente permitido y que no? ¿El gobernador? ¿La iglesia? Ese marco estaba establecido en una cantidad de tradiciones que estaban reguladas por estatutos. Entonces, digo, todo esto es anterior al Estado y muchas veces eso supone la erección de un Estado que toma de la sociedad civil ese marco. Lo que dice Natalio Botana es, no hay que olvidar que en la Argentina esa sociedad civil aparece, se desarrolla y se funda a partir del 80 por este lema de paz y administración. Entonces, una de las cosas que uno le puede criticar a Botana cuando dice esto, en principio, es como antes no existía sociedad civil. Lo que está diciendo Natalio Botana es lo que dijimos también acá. Antes del 80, por distintas razones, la Argentina tenía 1.690.000, 1.700.000, punto. Que era una población bajísima, éramos un desierto en términos demográficos, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que se funda otro tramado de relaciones sociales de producción, de distintos mercados. Como dijo Jorge, se funda, o en todo caso se va tramando también, relaciones socioculturales, que fue lo que vimos con la expansión del capitalismo. Entonces, fundación del Estado moderno, desarrollo de la sociedad civil y obviamente un marco cultural que cambia. Creo que lo que dicen estos autores, tanto Zimmerman como Natalio Botana, y lo dicen otros, es que nunca se había visto en la historia de Argentina, no sé si se vio después, creo que no, un cambio tan abrupto a lo largo de un par de generaciones. Es decir, alguien que había nacido, supongan, en el 70, y que había tenido la oportunidad de ver Buenos Aires aldeana, la Buenos Aires de estas reuniones heroicas, entrando los caballos en la Recoba, cuando tiene 50 o 60 años ve realmente otra cosa. La aceleración y el desarrollo de la sociedad civil es algo que no tenemos que dejar pasar, digamos, desde el punto de vista político. Entonces, esas metas trazadas por la política de Roca le hacen decir a Natalio Botana lo importante de acercarnos a Roca desde un lugar, no quiero decir empático, desde un lugar que no sea sancionatorio. Entonces, les quiero preguntar a ustedes, ¿por qué razón Roca sigue siendo, y esto lo veo todo el tiempo, el innombrable, digamos? Es decir, sigue siendo un personaje innombrable. Cuando digo Roca, digo la política de Roca. Porque de un lado decimos, bueno, a ver, el Estado era restrictivo, era fraudulento, después lo vamos a desarrollar esto, ¿no? Si el fraude y todo lo demás era una teatralización o era una acción, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir? Ni las intervenciones federales, ni el fraude electoral, ni las elecciones, ni los golpes o las acciones militares tenían el mismo valor que le damos nosotros ahora. Eso es la primera cuestión, la que tenemos que descular. Lo que les digo a ustedes es, puesto Roca en el lugar donde lo pone don Natalio Botana, que dice, bueno, acá tenemos a don Roca, joven, peleó en Casero, peleó en Pavón, ¿no? Peleó en Santa Rosa. Bien, este es el militar joven que viene, más joven que nadie, a gobernar el país. Y pone estos tres grandes pilares del desarrollo. Estado moderno, creación de la sociedad civil, desarrollo de un mercado y el marco sociocultural que ese mercado va a traer como cambio, ¿no? Le digo, ¿por qué les parece a ustedes que es el innombrable, digamos, no? Porque está asociado me parece a mí que está asociado indefectiblemente en el imaginario o en el ideario popular o en el imaginario popular
a la campaña del desierto. Entonces, como está asociado Roca igual campaña del desierto, barra masacre de indios o masacre de pueblos originarios, y ahora con todo el revisionismo que hay sobre el tema de los pueblos originarios, está como que es una mala palabra, o es el innombrable. De hecho, creo que hace un par de años estaba la posibilidad de sacar la estatua que está ahí en Diagonal Sur, pero bueno, no sé en qué habrá quedado eso, pero es lo que creo, no sé, es un pensamiento, o es un comentario. Ahora un poco, riámonos un poco de eso, ¿no? A mí me hace gracia y me da un poco de tristeza, ¿no? Digamos, ¿qué hacemos corriendo las estatuas, no? ¿Qué hacemos corriendo las estatuas? Lo que pasó. Si tenemos un lugar como difundidores de algún conocimiento sistemático, correr las estatuas no. Bueno, está bien, lo que dice Ernesto es así. Ahora, escuchen, yo estoy tratando de hacer de abogado del diablo, no porque no crea que esto no sucedió. Está claro que la figura de Roca, con los Rauch, con el Remington, ese ideario que se desarrolló, claramente es un disvalor para la mirada, digamos, de los últimos 30, 40 años, y eso es bastante razonable y genuino. Lo que yo digo es, a ver, para decirlo más o menos rápido y mal, o fundamos un Estado que llevó el ferrocarril, o matamos a los indios. No, yo digo, fundamos un ferrocarril, un Estado moderno, y hubo campaña al desierto. Entonces, digo, me parece que, ¿entienden? Esto formó parte de todos los Rocas y de todos los procesos políticos. Me parece que y lo tendríamos que hacer ahora, en todo caso lo continuamos, pero lo empezamos ahora. ¿Cómo podemos abordar, escuchen, cómo podemos abordar el tema de la ampliación del espacio regulado por el Estado Nacional al marco austral? ¿Desde qué lugar de explicación razonada que implique explicar el proyecto contra los naturales que determinó la masacre? Y después ver qué factores actuaron en el desarrollo de esa masacre. Digo, para serles honesto, a mí me parece que dar la historia argentina solamente con Osvaldo Bayer es un problema. ¿Me entienden? No, o sea, uno tiene que decir, Osvaldo Bayer fue un hombre de mucha valía en su lucha por el reconocimiento de los marginados, fue anarquista y fue hasta que se murió anarquista, y escribió una cantidad de libros e hizo unas investigaciones invalorables, justamente ancladas en el proceso de la expansión del Estado Nacional en la Patagonia. Ahora, ese es un título. Tenemos que leer a Osvaldo Bayer, pero también tenemos que, digamos, buscar en el desarrollo de esa Patagonia quiénes fueron los pioneros, cómo se desarrolló la expansión, que no la realizó Roca, fue posterior a Roca, durante los años que van de 1880. Digo, Roca se murió en 1914, supongan que digo en el 16 para completar, son 3 décadas, ¿no? Entonces, Juan, vos qué propondrías ahí? La unión de las colonias galesas con el tema de la campaña del desierto, las primeras colonias galesas, y cerrarías con la Patagonia rebelde. Suponete que te tomo eso como para hacer un cierre o un... Está muy bien, se pueden hacer estudios de caso, pero yo quería presentarles una continuidad. Escuche, si yo doy historia argentina y solamente hablo de lo que hablamos hasta ahora con Fernando, la Patagonia no existió. Si la Patagonia existe solamente porque Roca cruzó el Río Negro, el Río Colorado, el Río Negro, y fue y dejó pioneros en determinados fortines, yo le puedo decir a los pibes, bueno, el fortín Jurín de los Andes quedó acá, etcétera, etcétera. Ahora, me parece que además de hablarle de los pioneros, a toda la gente que se regaló con legislación grandes porciones de territorio de la Patagonia, con la expansión del ovino y las condiciones que el ovino tuvo en toda la Patagonia,
con la expansión de los intereses chilenos, porque las empresas que dominaron todo el territorio patagónico, uno estudia y toma Bahía Blanca, Carmen de Patagones, Viedma, ¿no? Y después, ustedes saben que primero la capital era Puerto Santa Cruz, después fue Río Gallegos. Pero el centro económico era Punta Arenas. Y los intereses que funcionaban en Punta Arenas eran de los Brown Menéndez Beatty. Bueno, esa unión de capitales tenía algunos chilenos, había un portugués, pero crearon un desarrollo a partir de la unificación, monopolizaron las tierras, creo que 12 grandes propietarios tenían millones de hectáreas, y no solamente el comercio de la lana, sino el transporte, la caza de fauna marina, es decir, había una cantidad de negocios. Ahora, ¿qué es lo más importante? El ángulo central, el rango fundamental de este tema. El sur de la Argentina, si nosotros decimos que somos nacionalistas y que la Argentina es esta, y le mostramos a los pibes el límite del sur, tenemos que decirle que el que fue a negociar eso fue Roca. Y que de no haber sido por la expansión de Roca, es muy probable que la Patagonia, que de hecho tuvo población chilena, miren, de Neuquén hacia el sur, todas las poblaciones que no eran galesas o británicas eran chilenas. Y eran mestizas entre chilenas y el resto de la población originaria que había quedado ahí. Entonces, ahí hay un elemento fundamental. Cuando uno sigue estudiando en qué medida los pequeños valles de la cordillera, ¿no? Desde Chosmalal hacia el sur, se iban desarrollando con una población bajísima, crecían cuando los negocios sobre la cordillera remitían a la Araucanía. Es decir, hago un punto acá. Uno empieza a explicar a los chicos que la guerra que Buenos Aires lanza, escuchen bien, la guerra que Buenos Aires le lanza a los aborígenes, tomen este nombre y estúdienlo, Raúl Mandrini, le lanza esta guerra con Martín Rodríguez, no después. Después viene Rosas, después viene, bueno, en los años 50, hasta la zanja de Alsina, vienen distintas políticas. ¿Qué es lo que pasa en la frontera que va? Hay que decir a los pibes dónde estaba la frontera de Argentina. San Rafael, Río Cuarto, Melincue, Junín, Azul, y de ahí a Carmen de Patagones. Bien, esa inmensa pampa seca y zona norpatagónica, porque el resto no había absolutamente nada. ¿En qué escenario entraba? En ninguno. ¿Y qué es lo que pasaba? ¿Por qué la guerra de Martín Rodríguez, de Rosas, después de la zanja de Alcira? ¿Por qué razón? Bueno, porque el escenario de la colonización pecuaria de esa zona de la Pampa generó un proceso en el cual una migración de araucanos, de pehuenches de la zona chilena, que pasa a la zona que se llamaba de las Manzanas, que es el actual Neuquén, y generan unos cacicatos muy importantes que hacen el gran comercio de lo que era el saqueo de los aborígenes. Desde que entró el caballo y después entró el fusil, los aborígenes no tenían una forma de subsistir que no fuese por periodos negociando o saqueando. Y los malones empiezan a recrudecer cuando, a partir de los 50, cuando el proyecto claramente es la expansión de las estancias, claramente la necesidad de saqueo y se incrementa. Por lo tanto, uno podría explicar a los chicos, acá había un recurso del cual vivían todas estas comunidades, que eran las cabezas de ganado. Ellos comían ganado equino, pero lo que hacían era llevar el ganado al sur de Chile. Entonces, todo el camino, que es la ruta 23 hoy, llevaba el ganado por las famosas las rastrilladas, que es la ruta 3, la llevaban y la vendían en Chile. Digo, ese comercio siguió funcionando después de la campaña del desierto, porque los chilenos que vinieron a vivir, como los araucanos, en un marco de relación comercial moderna, llevaban los recursos con capitales chilenos por el otro lado de la cordillera. Y el desarrollo de nuestra Patagonia siguió teniendo más o menos el mismo desarrollo. Entonces digo, comenzamos con esta guerra que era por los vacunos, digamos, ¿no? Entonces, en la medida que tenemos necesidad de expandir la frontera agropecuaria, las mejores tierras que dan para el agro, las que siguen
en mejoría tienen que ser para el ganado que va al frigorífico, y así las de cría van hacia el oeste y las ovejas van hacia el sur y hacia el oeste. Si uno piensa en el mapa, esta línea que empieza a correrse en los 60, en los 70, pero sobre todo a partir de la campaña del desierto o la expedición militar contra los naturales o la expansión de la frontera sur, como ustedes quieran, es a la vez una necesidad del capitalismo. Pero por otro lado, no podemos dejar de explicarlo desde el punto de vista de la expansión del Estado. Juan, Chile, una consulta. para que termino la idea. Chile quería poner los mojones, no donde finalmente se pusieron. Los mojones que separaban a Chile y Argentina no estaban para los chilenos donde fueron los pactos de Mayo. En el año 84, Roca y Errázuriz firman un primer plan para evitar la guerra. Y después, finalmente, en 1912 firman los pactos de Mayo, que son, en todo caso, un arreglo que trajo la conclusión de que la Argentina llegó hasta Tierra del Fuego. Antes de eso, la Argentina en ese lugar era un proyecto político. Pero digamos, lo que les decía antes, un proyecto político y su realización práctica implica política. Bueno, en este caso la política era correr a los aborígenes. Hago un punto ahí. Uno puede desarrollar acá la matanza más o menos salvaje que se desarrolló. Lo que no puede dejar de ser de explicar cuál fue el proyecto. Porque si no, explicamos mal el modelo agropecuario y lo que hacemos es poner una maldad no histórica en el componente político. Es decir, Roca y sus hombres tienen 5 columnas de hombres que van a expandir en el territorio. ¿Quién lo financia? Lo financian los estancieros que quieren expandir la frontera agrícola, agropecuaria. Esto uno puede llevarle las leyes a los pibes y decirle, bueno, se discutió esta ley en la legislatura, entonces ya no hay un asesino que es Roca, hay una clase agropecuaria, esta élite bonaerense, santafesina, en fin, que tiene que evitar los malones de los aborígenes y tiene que expandir la frontera. Y además, la fundación del Estado nos lleva a resguardar nuestra soberanía en los límites que hoy mismo decimos que son. Entonces, Roca me parece que tiene un lugar central en nuestra historia. Si no tiene ese lugar, es porque nosotros estamos mirando otra historia. Estamos mirando una parte de los vulnerados y de los que perdieron, que es razonable que tenga un lugar. Lo que estoy diciendo es, eso es inevitable que sea narrado. No podemos dejar de decir cómo en vez de integrar a esas comunidades, se las masacró o se las vendió. Uno puede leer las cartas que se mandaban, algunos miembros de la élite diciendo, cuando veo a los indios entrar en la ciudad y van a la iglesia, ahí veo la civilización. Bueno, ahí cierra un discurso, pero todo lo que acabo de decir un poco explica los peligros y las realidades de que nuestro país sea tan excéntrico, de que la Patagonia haya sido un proyecto tan tardío y que ese proyecto se materializó por la voluntad de este sector, el roquista, y particularmente por la acción de Roca, ¿no? Sí, disculpe. Te quería consultar algo, Juan. Hoy explicar algo, algún proceso determinado con el componente militar o del ejército, tiene connotaciones negativas y a comparación a lo que era al principio, que era como un regulador de la degradación de la sociedad. Sí. Hasta en los discursos está. Sí, pero hay que hacer esfuerzo. Hay que hacer esfuerzo porque si no nos pegamos tiros en los pies, porque digamos, los que están en práctica, vamos a leer un texto de Castorina y de Carretero que dice, bueno, cuando vamos al aula, claramente tenemos problemas cuando hablamos de la nación. Digo, yo encuentro que en este caso, cuando vamos a hablar de la nación y no hablamos de los límites y de la expansión territorial, es decir, perdemos la capacidad de hablar de la patria y perdemos la capacidad de hablar del nacionalismo. Profesor, perdón. No, digo que no es ni más ni menos lo que hizo Rosa también, que hizo la campaña hacia el centro, así que él también extendió las fronteras, que era un lugar que nadie se animaba, y bueno, no le quitó el brazo a la jeringa, a Roca, y bueno, extendió la patria, era un lugar un nicho que no, por ahí todavía no se necesitaba, y el modelo... Creo que ahí, Jorge, ahí lo que podemos aportar es, hay un texto, ustedes saben que era el sobrino, ¿no?
Mansilla, era el sobrino de Rosas. Escribió un texto que para mí es de los más bonitos, ¿no? El viaje a la tierra de los Ranqueles, ¿no? Expedición a la tierra de los Ranqueles. Ese texto de Mansilla lo que nos pone un cuadro de los años en donde el límite entre los wincas y los infieles, digamos, era un límite que se perforaba todo el tiempo. Es decir, los aborígenes iban al fortín, después el malón, y robaban mujeres, prendían fuego 3 estancias, y algunos se iban con los aborígenes y vivían con ellos y volvían, porque algunos consideraban que era peor el juez de paz y la soldadesca del gobernador que los propios aborígenes. Entonces Mansilla dice, estos tipos viven mejor que un gaucho. Tienen asiento, no hay promiscuidad en la toldería, tienen parlamentos con los jefes, con los caciques. Ahora, la pregunta es, ¿eran todos iguales o a la hora del recurso tenían que lograrlo? Bueno, a la hora del recurso tenían que lograrlo. Eso me parece que humaniza mucho y hace muy diversa la historia, le pone carnadura, ¿no? Hay un texto que después, no me acuerdo ahora, que escriben algunos historiadores para ponerle una sensación de realidad con narraciones de la época. Me acuerdo de uno que habla de que también lo escribe Mandrini para los chicos de la secundaria, que explica esto, cómo los indios llevaban la sal, las plumas de los, ¿cómo se llama? De los bichos, no me sale el ave esta corredora, del ñandú, ¿no? Cómo la sal, esas plumas, eran fundamentales para el saladero y eran fundamentales para escribir, y pedían galletas, pedían licores, y si ese comercio se detenía solamente durante algunos periodos. Por lo tanto, Martín Rodríguez, Rosas, Alsina y el que sea, tuvieron un largo periodo de paz y de comercio con las comunidades. Ahora, no con todas. Entonces, esto nos obliga también a decir a los pibes, había política expansiva entre las distintas comunidades aborígenes. Eso tampoco es transparente, ¿entienden? No es que había todos los naturales. Bueno, estaban en algún lugar de la cordillera, tenían trashumancia y en algún momento tenían que llevar el recurso. Cuando el recurso se les fue cada vez haciendo más restrictivo, más menor, digamos, ahí aparece una tensión que es razonable estudiar, y estudiar en el marco de la guerra. Hubo una guerra extendida. Me parece que eso es una parte de nuestra historia que nos habla de otros pobladores mientras se desarrollaba la historia hispano-criolla, y que hace crisis cuando se funda el Estado. Un poco antes de Roca y durante el roquismo, ¿no? Y me parece que también está bueno que integremos a la Patagonia explicando a los pibes cuáles fueron las corrientes de expansión de capital, cuántos esfuerzos hacía el Estado para ir desde el Atlántico y unir el Atlántico con lo que por ahí dijeron, lo que decía Ernesto, ¿no? Las comunidades estas galesas, en fin. De ahí al petróleo tenemos que poblar eso, porque ya en la Patagonia nos queda como fuera del marco histórico. Y linkeándolo, luego queda la Pampa Azul, que es lo que hoy podemos disfrutar, ¿no? Bueno, gente, espero no haberlos cansado. Juan, una última pregunta en base a esto. Entonces, cuando tengamos que dar clase en el aula, ¿qué tenemos que decir de Roca? No, pregúntale a Curiel, qué sé yo. No vale. No, no. Mirá, si querés, podés contar una anécdota. Yo trabajo enfrente de la estatua de Roca, justo en la esquina, en Perú y Diagonal. Y todos los días, bueno, hasta que llegó la pandemia, todos los días vivía la misma secuencia. 3 personajes, ¿no? Grupos de personajes. Uno, la reivindicación mapuche, que hace, digamos, del frente de Roca, hace el acto, le tiran huevos, no rompen la reja que hay ahí, quieren tirar la estatua. Al mismo tiempo, del otro lado, tipos con micrófono de turismo de la ciudad, ¿no? Micrófono y parlante, contando que es el padre de la patria, el padre de la nación, y que es el mejor de todos. Ambos dos grupos se corren alrededor de la plazoleta de la estatua, y en la esquina siempre hay un grupo de turistas sacando fotos en vez de Roca a los tipos que se corren unos a otros. Bueno, eso. Bueno, está muy buena esa. Escuchen, lo que yo les digo es esto. Yo estoy con Fer, tratamos de ser abogado del diablo. Yo lo que trato de darle es una cohesión a los recortes, porque tampoco esto tiene una continuidad perfecta. Tratamos de hacer
alguna cohesión sobre los discursos. Yo no desconozco que hay una línea claramente revisionista que plantea la línea de las montoneras, digamos. Después, si ustedes quieren, hacemos un día quiénes fueron los escritores que hablaron de este lado. A mí me toca hacer ahora, en todo caso, el despliegue de ese, me parece a mí, de esa obturación que tenemos para mirar cierto pasado, porque si no lo conocemos, difícilmente lo podamos comprender. Y a mí me parece que los pibes lo comprendan desde la maldad radical de un grupo, y me parece que no es histórico, digamos, ¿no? Es irracional, ¿no? Perfectamente irracional. Bueno, gente, les mando un abrazo. Perdón, Juan, antes de cortarles, ¿sabes qué me quedé pensando? Se los comparto, nada, es una cosa de color, nada que esté fuera de tema, pero es una cosa de color. Cerrando el círculo, ¿no? Esto de la CELIC, la forma de legitimar, por qué el ideario, por qué toda una misma clase, todo esto que venimos viendo en la clase de hoy, pensaba en la formación y la legitimación del folclore argentino como raíz, ¿no? Cómo fueron, esto que se planteaba, cómo el folclore está impuesto después, y qué folclore y cómo y de qué región, para legitimar como que hay una raíz en donde no la había. Tuvieron que legitimarla también por el modelo que se tuvo que sostener o se tuvo que consolidar. Por lo tanto, también, si uno analiza o investiga el folclore y los distintos cambios en el folclore del siglo XIX al siglo XX, cuándo se nacionaliza el folclore, qué folclore sí, qué folclore no, el que queda marginado también, ahí hay una buena explicación también de esta cuestión agraria, cuestión social. Me quedo terminando. El día del folclore, Maximiliano nos va a cantar, seguramente, va a traer su guitarra y nos va a cantar. ¿Te acordás que años que después fue ayudante mío en práctica? ¿Te acordás de Pipo Gorosito? Vos no lo llegaste a conocer, ¿no? No, así no me suena, no. Sí, no. Pipo Gorosito, pero tocaba la guitarra. No quiero decir que vos la tocas mal, Maxi, no, te he visto en una sola, pero Pipo Gorosito era un capo total. Sí. Bueno, escuchen, promesa, cuando se vaya la pandemia, hacemos un asado y canta Maximiliano. Sí, dale que va. Yo me canto algún tango después. Bueno, sí. Nos vemos. Gente, nos vemos. Chao. Chao.